Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de Operaciones Radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @rafaelarraiz en X y @rafael.arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Saludos para todos desde Venezolanos, un programa sobre el país y su historia desde Unión Radio 90.3 en la continuación de esta historia de Caracas que venimos desarrollando. Este es el capítulo número 16. Habíamos dejado en el capítulo 15 una lista que la leímos de los clubes caraqueños y nos faltaba listar los clubes de golf que fueron creados en la ciudad, y lo vamos a hacer en términos cronológicos. El primero fue el Caracas Country Club en 1928, el Valle Arriba Golf Club en 1942, el Junco Golf Club, que no está precisamente en Caracas, pero en la periferia, en 1950, los Anaucos Golf Club, el mismo caso del Junco, está en la periferia de la ciudad desde 1956. La Lagunita Country Club es de 1957 y el Iscaragua Country Club en la carretera, en la autopista Caracas-Guarenas-Guatire, es de 1984. Y también está el Caraballeda Golf and Yacht Club, bueno, que sus campos sufrieron severamente durante la vaguada de 1999 y esperamos que en algún momento se recuperen. En el año 1973 se construye el segundo piso de la autopista del Este, con el objeto de duplicar la capacidad de la autopista Francisco Fajardo de entonces. El tramo que va del distribuidor al Pulpo y comunica con el puente de las Mercedes en el Rosal y las Mercedes propiamente, y también se conecta con el distribuidor El Cienpiés y a su vez con la autopista Prados del Este. Y la Cota 1000 siguió su curso. En el programa anterior hablamos del primer tramo, ahora vamos a hablar del segundo, el que se construye entre el año 1969 y 1971, es decir, la Castellana, el Marqués. Allí están los distribuidores de Altamira, Cebucán, Boleíta, el Marqués, y finalmente la conexión con el distribuidor metropolitano, que está enfrente de Petare, enfrente de Terrazas del Ávila y de la Universidad Metropolitana. Bueno, la ciudad por su parte seguía creciendo, y fíjense que para el censo del año 61 habíamos dicho que en Caracas vivían 1.336.464 personas, y 10 años después, en el año 71, según las estimaciones de Marco Negrón, el arquitecto y urbanista, la cifra fue de 2.183.935. Esto es un crecimiento cercano al 80% en apenas 10 años. Es un crecimiento, pero enorme en términos proporcionales. Y del año 73 también va a ser la autopista Prados del Este La Trinidad. Fíjense que en este último año del gobierno de Rafael Caldera hay inauguraciones importantes, y recordemos que su ministro de Obras Públicas fue José Curiel Rodríguez. Y no solo se extendió la autopista de Prados del Este a La Trinidad,
sino que se construyó el distribuidor de Prados del Este ya en el año 76, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez. Se construyeron los túneles de la Trinidad. Esto sí ocurrió antes, en el 73. Y todo esto favoreció el desarrollo de las urbanizaciones colindantes con el Valle de la Trinidad. Me refiero a las urbanizaciones La Tahona, Las Esmeraldas y, subiendo hacia el Hatillo, la urbanización La Boyera. Todas de finales, de mediados de la década de los años 70. Y del año 73 va a ser también un parque poco conocido, que es el Parque Vinicio Adames. Muy grande, tiene 146 hectáreas, de las cuales hay desarrolladas solamente 33. Se creó en el año 73 con el nombre de Hoyo de la Puerta. Pero en el año 76, cuando la tragedia del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela y falleció el músico Vinicio Adames, pasó a denominarse con su nombre en su homenaje. No es propiamente un parque urbano, pero está en los límites de la ciudad, en la zona protectora, y es visitable fácilmente subiendo por Tazón hacia la autopista regional del centro, la ARC. Justo antes del peaje de Hoyo de la Puerta está a mano derecha. Del año 73 será el Unicentro del Marqués, que del mismo dueño y del mismo arquitecto del Centro Comercial Chacaíto, Isaac Pérez Alfonso y Antonio Pinzani. Es un centro comercial de 42.600 metros de construcción, 142 locales, 1.500 puestos de estacionamiento. Fue un centro comercial importante en el este de la ciudad, ya muy cercano a Petare. Y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas fue fundado por la periodista Sofía Inver en los espacios que el Centro Simón Bolívar tenía dispuestos para una galería de arte. Y el museo fue creciendo, tanto en espacio como en calidad. Abrió sus puertas el 20 de febrero de 1974. Sus arquitectos han sido Nicolás Sidorkovs y luego Tomás Marcano, Nelson Douahi y Jean Lagnot, para las distintas ampliaciones que ha tenido. En 1990, el gobernador de Caracas, Virgilio Ávila Vivas, y el presidente Pérez le acuñaron el nombre de su fundadora. Luego, en tiempos más recientes, pasó a denominarse Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Bien, y del año 74 va a ser la inauguración del Poliedro de Caracas, construido durante el primer gobierno de de Rafael Caldera, y además inaugurado por él. Él quería dejar un lugar de espectáculos y de múltiples usos para la ciudad, ya que el nuevo circo para entonces era insuficiente. Caldera le dio 2 años al arquitecto Jimmy Alcock para que construyera en terrenos del Hipódromo La Rinconada el Poliedro. Y cuenta Alcock en entrevista sostenida conmigo que él se fue a los Estados Unidos y determinó que lo mejor era la cúpula geodésica ideada por Richard Buckminster Fuller. La del Poliedro tiene 145 metros de diámetro y 38 metros de altura sobre el nivel de pista. Ese domo cubre 18.000 metros cuadrados y permite un aforo de 14.000 personas sentadas. Originalmente se iba a llamar Domo Geodésico de la Rinconada, pero felizmente se escogió el nombre de Poliedro de Caracas, que es mucho mejor. Fue inaugurado por Caldera el 2 de marzo de 1974, a menos de una semana de entregar la presidencia de la República. Durante muchos años fue el gran lugar de los espectáculos de la ciudad, así como escenario de acontecimientos políticos también. Por varios años estuvo subutilizado o en desuso, y a partir del año 2021 se ha utilizado para conciertos, ferias, etc. Bien, y sigue la construcción de la ciudad. Ahora vamos a otra etapa de la Cota 1000.
entre 1974 y 1976 se construyó el enlace de la Cota 1000 con la avenida Baralt y el distribuidor del mismo nombre. De modo que ya era posible recorrer desde el distribuidor metropolitano hasta el distribuidor Baralt. 14 kilómetros tiene la avenida Boyacá o Cota 1000, como todos la llamamos. Y de 1974 y 78 serán las urbanizaciones Santa Rosa de Lima, Las Mesetas y Santa Inés. Pero a ellas nos referiremos en la próxima parte del programa. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Decíamos en la parte anterior que 3 urbanizaciones de casas y edificios de apartamentos se construyeron entre 1974 y 78, y allí están los espacios, las canchas públicas de la Federación Venezolana de Tenis y los campos de fútbol de La Guaira Fútbol Club, antes del Colegio Santo Tomás de Aquino. Santa Inés se traza sobre una avenida principal con casas pareadas, veredas, que luego asciende hacia Terrazas de Santa Inés, donde solo hay edificios de 4 pisos. Y años después se conurbó con la urbanización Los Amanes, construida por Luis Bagnoni y Gustavo San Román, hijo, entre 1980 y 1985. Y esta a su vez se enlazó con la urbanización Guaycay, que tiene edificios y una pequeña zona industrial colindante con las minas de baruta. Del año 74 va a ser el centro comercial Paseo Las Mercedes, una obra arquitectónica de Jimmy Alcock. Las parcelas eran de Belén Clarisa Bellutini, Beclá, Ricardo París y Diego Cisneros. Y se juntaron estas 3 parcelas para que en 1974 abriera sus puertas este centro comercial con un patio en el centro, recordándonos la arquitectura de nuestras casas coloniales. Muy pronto se convirtió en competencia para el centro comercial Chacaíto. Tiene un hotel de 220 habitaciones que durante años lo administró la cadena Holiday Inn. Bien, y años después, en el año 2001, Beclá Bellutini hizo en el sótano el Centro Cultural Trasnocho, un verdadero bastión de la cultura venezolana que alberga salas de cine, librería, teatro, salas de exposiciones, restaurantes. Bueno, y por otra parte, consignamos un hecho notorio, y es la obra pública del arquitecto Jimmy Alcock. Hemos señalado el Poliedro de Caracas, ahora el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, pero también está la Torre Las Mercedes en Chuao del año 75 y el Parque Cristal del año 1977, a mi juicio uno de los mejores y más integrados de edificios de oficinas a la ciudad, en la avenida Francisco de Miranda, enfrente del Parque del Este. Del año 75 va a ser el centro comercial Propatria, muy grande. Quizás sea el centro comercial más grande del oeste de la ciudad. Tiene 88.000 metros cuadrados de construcción. Es diseño del arquitecto Carlos Brando. Tiene 240 locales comerciales, cines,
1.500 puestos de estacionamiento. Y el año siguiente, en el 76, se abre sus puertas el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, CCCT. El empresario merideño Ciro Febres Cordero y el arquitecto Diego Carbonell construyen este centro comercial que es muy importante en la ciudad. Tiene 83.000 metros cuadrados de terreno. Ahí hay 4 torres de oficinas, un hotel de 200 habitaciones, 450 tiendas, 5.000 puestos de estacionamiento en 480.000 metros cuadrados de construcción. El proyecto comenzó a avanzar cuando estaba en obras el distribuidor El Cien Pies. La segunda parte fue terminada en el año 82. La magnitud de la obra y los establecimientos nuevos que abrieron de inmediato se convirtieron en una referencia de la vida urbana. Por su situación geográfica, el CCT fue pensado para llegar a él con vehículos. De hecho, no cuenta con una entrada peatonal sobre alguna calle como tal. Pero la realidad se impuso y los peatones comenzaron a llegar por la avenida Andrés Galarraga, lo que hizo necesaria la construcción de rampas peatonales. Del año 77 es el Parque Zoológico Caricuao. Desde tiempos del gobierno de Raúl Leoni se había previsto el terreno de 630 hectáreas para un zoológico en Caricuao. En un principio se pensó que se denominaría Parque Zoológico Metropolitano, pero cuando el presidente Pérez adscribió el proyecto a InParques, el nombre cambió a Parque Zoológico Caricuao. Fue diseñado por los arquitectos Enrique Herrera, Eduardo Robles Piquer y Pedro Balone, y fue inaugurado en el año 77. Y también de ese año es el Parque Recreativo Rómulo Gallegos, muy poco conocido. Fue decretado el 8 de febrero de 1977, con base en el proyecto de los vecinos de hacer un parque aprovechando el curso de la quebrada La Aguada, en el Parque Nacional El Ávila. Está adscrito a InParques, comenzó a desarrollarse en 2 etapas y con 2 entradas. Una, la de la quebrada La Aguada, en el final de la calle Cúpira de la urbanización El Marqués. Esa parte tiene 3,5 hectáreas. Y la otra entrada está en la urbanización La Urbina. Tiene 17,1 hectáreas. Esto es grande. Sumando ambas 20 hectáreas. Muy poco conocido por los caraqueños, pero muy frecuentado por todos los vecinos del Marqués, de La Urbina y de Terrazas del Ávila. Y en el año 77, gobernando Carlos Andrés Pérez, se crea la Compañía Anónima Metro de Caracas, con motivo de la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas. En el año 2006 yo publiqué un libro sobre este tema que se titula Ciudadanía en Movimiento, la línea 4 del Metro de Caracas. Y allí dije lo siguiente, voy a leerles algo de ese libro que escribí sobre la línea 4 del Metro de Caracas. En los registros históricos del transporte masivo de la capital se establece que la primera vez que se habló de un metro para Caracas fue en 1947, cuando una empresa francesa le propuso al Consejo Municipal de entonces la construcción del sistema. Luego, en 1954, se propuso un sistema de monorriel inspirado en el que se había construido en Wuppertal, Alemania. Al año siguiente, un lord inglés propone a la municipalidad un sistema de metro para la ciudad, pero ninguno de estos proyectos prosperó. A finales del año 63, cuando el Ministerio de Obras Públicas creó la Oficina Ministerial de Transporte, se iniciaron los trabajos, el levantamiento estadístico, los medios de movilización de los ciudadanos, etc. Y a partir del año 1965, esta oficina va a estar a cargo del ingeniero José González Lander, quien es el constructor del Metro de Caracas, una figura determinante en la construcción de este sistema masivo. Esta oficina, con los estudios ya realizados, comenzó a elaborar el proyecto del Metro de Caracas en el año 68.
Y para diciembre de ese año, el presidente Leoni dictó el primer decreto de expropiación de los inmuebles afectados por la construcción de la línea Catia-Petare, en particular las estaciones que cubren la ruta Pro Patria La Hollada. Y a lo largo de los años 70, 71 y 72 se avanzó muchísimo en el proyecto. Y así llegamos pues hasta el año 1983, cuando se inauguró la línea 1 del metro de Caracas. Ya gobernaba Luis Herrera Campins. Y bueno, y por supuesto, el metro siguió desarrollándose, porque después abrió la línea 2, y bueno, así hasta nuestros días, aunque falta mucho por hacer y hay una línea que no ha continuado construyéndose. Bien, entre 1974 y 1978, todo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se construyó la autopista Caracas-Guarenas. Esta autopista supuso la construcción de un viaducto de 350 metros de longitud, de gran altura, 2 túneles de 600 metros de longitud, en los kilómetros 6 y 7 respectivamente. La obra fue proyectada por Urbisa, empresa que también concibió el distribuidor metropolitano, que enlaza la Cota 1000, la autopista Francisco Fajardo y esta autopista que se llamaba Petare-Guarenas, hoy en día se llama Gran Mariscal de Ayacucho. Entre Petare y Guarenas, la autopista tiene 38 kilómetros. Y esto fue muy importante para Caracas porque la autopista permitió el desarrollo de grandes urbanizaciones de viviendas de interés social construidas por las empresas privadas. La empresa promotora Casarapa, Banpaís, Alberto Rodríguez y compañía, el grupo MMG, PGP Ingenieros, entre otras, construyeron grandes urbanizaciones donde vive mucha gente que viven allí y en su mayoría trabajan en Caracas. Bueno, está el distribuidor metropolitano, que lo señalamos antes, ya lo referimos. Y fíjense, veamos ahora las cifras poblacionales de Marco Negrón del año 2001. Esto lo vamos a ver en la próxima parte del programa. Decíamos en la parte anterior que hablaríamos de las cifras de Marco Negrón del año 2001. Bien, fíjense lo siguiente. Negrón hace las cifras y el porcentaje de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar primero de los porcentajes. Entre el año 36 y 41, la ciudad creció 19,7%. Entre el año 41 y el año 50 es el mayor crecimiento de la ciudad. Creció el 28,7%. Estoy hablando de crecimiento poblacional. Entre el año 50 y 61 creció 25,8%. Muchísimo también. Entre el año 61 y el año 71 creció 26,5%, muy grande. Entre el año 71 y el 81 creció 14,6%. Y entre el año 1981 y 1990 se desplomó el crecimiento de la capital. Solo creció 2,9%. Volvió a crecer entre el año 90 y el año 2000, cuando creció 7,7%. Según los cálculos de Negrón, para el año 2000, la Gran Caracas tenía 3.354.197 habitantes. Como vemos claramente, el crecimiento de la ciudad se dio entre el año 36 y el año 81. Allí están las mayores cifras, y no son muchos años,
Del 36 al 81, 45 años de crecimiento vertiginoso. También recordemos que en esos años es que recibimos los grandes flujos migratorios, italianos, portugueses y españoles, y colombianos en otra etapa. Fíjense, en pocas palabras, escuchen estas cifras que son muy elocuentes. En 40 años, Caracas pasó de 354.138 habitantes a 2.879.468 en apenas 40 años. Bueno, esa es la expansión de la ciudad. La ciudad se hizo allí, en esas 4 décadas de las que venimos hablando. Es una obra de 2 sectores, el sector público, con la vialidad y con la construcción de viviendas a través del Banco Obrero, del Centro Simón Bolívar, etc. Y del sector privado, que urbanizó muchísimas haciendas y a partir de la ley de crédito hipotecario construyó de manera intensiva toda la ciudad, buena parte del sector privado. Y empezó la ciudad a crecer hacia los valles del Tuy, Guarenas, Guatire y los Altos Mirandinos. Bien, y fíjense ustedes, ¿no? Volvemos ahora a hablar del metro de Caracas, porque veamos algunos datos sobre este subterráneo. La red del metro de Caracas para el año 2006 estaba compuesta por 39 estaciones y 42,5 kilómetros de extensión. A ver, la línea 1 tiene 22 estaciones y una extensión de 21,4 kilómetros. La línea 2 tiene 13 estaciones y recorre 18,6 kilómetros. Y la línea 3 tiene 5 estaciones y 5,6 kilómetros de extensión. Hay que dar otro dato, y es que a partir de 1987, cuando gobernaba Jaime Lucinchi, se creó el Metrobús. En la actualidad hay 25 rutas urbanas que recorre el Metrobús. Bien, y llegamos al gobierno de Luis Herrera Campins entre 1979 y 1984. Aquí hay un aspecto importante. Para 1979, escuchen bien, amigos, toda la vialidad de Caracas estaba construida, absolutamente toda. Me refiero a las autopistas, a las avenidas, de modo que el gobierno ya no tenía la necesidad de construir obra superficial. Por eso todos los esfuerzos del gobierno de Luis Herrera estuvieron en el metro de Caracas y logra inaugurar la línea 1 el 2 de enero de 1983. Y los otros recursos los destinó Herrera a la construcción de obra pública, de edificios públicos y de parques. ¿Qué tenemos? El Parque del Oeste, por ejemplo. En decreto de diciembre del año 79 se creó el Parque del Oeste Jóbito Villalba, en un terreno de 46 hectáreas. El diseño de Gregory White y Elsa Salas de White. De las 46 hectáreas, 14 están ocupadas por el Museo Jacobo Borges y el Liceo Miguel Antonio Caro, que es la entrada de la avenida Sucre en Catia. En el año 2007 cambió de denominación, dejó de llamarse Jóbito Villalba y ahora se llama Alí Primera. Bueno, y el Foro Libertador también se empieza a construir durante el gobierno de Luis Herrera. Tomó 15 años, entre 1980 y 1995. Obra arquitectónica de Tomás Sanabria. Está integrado el Foro Libertador por la sede de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, todo al lado del Panteón Nacional.
Bueno, la importancia de Sanabria para Caracas es de gran magnitud realmente, ¿no? Cuando él murió en el año 2008, en mi columna del diario El Nacional, escribí sobre buena parte de su obra pública. Vamos a mencionarla, porque mencionar las casas sería imposible, se nos iría todo el programa. El primer edificio de la electricidad de Caracas en el año 51. El Grupo Escolar Carlos Delgado Chalbó en el año 52 en Coche. El Hotel Prado Río en el año 54 en Mérida. El Hotel Humboldt en 1957 en el Pico El Ávila. La sede del Banco Central de Venezuela de 1967 en la esquina de Carmelitas. La segunda etapa de la electricidad de Caracas en el año 1970. El Foro Libertador, la Biblioteca Nacional, que los acabamos de mencionar, el Archivo General de la Nación. ¿No? Que en obra pública, la obra de Tomás Sanabria en la ciudad es de enorme importancia, en la línea de la obra pública de Carlos Raúl Villanueva. Bien, y en 1980 se construye un nuevo aeropuerto civil para Caracas, el aeropuerto Oscar Machado Zuluaga, porque fíjense, hacia finales de la década de los años 60 era ya evidente la necesidad de buscar un lugar para un nuevo aeropuerto civil, porque el Aeroclub Caracas en La Carlota estaba desbordado. Esta inquietud surgió entre tres personas claves de la aviación civil: Oscar Machado Zuluaga, Oscar Benedetti Pietri y Martín Tovar Zuluaga, y hallaron este sitio cerca de Charallave, ¿verdad? El ingeniero Calzadilla realizó el estudio de la parte aeronáutica y Tomás Sanabria fue quien levantó el plan maestro del aeropuerto. Bueno, tiene una pista de 2.000 metros de largo con 30 de ancho. Fue construido por la empresa Manapro de Eduardo Vaquero. Inicialmente tenía 400 hangares, pero se han incrementado. Bueno, y inicialmente se llamaba Aeropuerto Caracas, pero cuando murió Oscar Machado en el año 1988, pasó a llamarse Oscar Machado Zuluaga. Recordemos que él fue el creador del aeropuerto de La Carlota y el presidente fundador de Viasa en el año 1963. Y ahora tenemos los segundos túneles de la planicie en el año 81, que venían a ayudar a los túneles originales que ya no se daban abasto para el flujo vehicular. Y también del año 81 es la Plaza de los Estadios, esa plaza que se construyó entre el estadio de fútbol, el Estadio Olímpico y el estadio de béisbol de la ciudad universitaria. Esa plaza tiene abajo un estacionamiento para 2.500 vehículos. Esa plaza se denominó Simón Bolívar porque se construyó dentro del programa celebratorio del Bicentenario del Libertador, y la obra fue diseñada por los arquitectos Francisco Pimentel y Bernardo Borges. También del año 81 va a ser el conjunto residencial Jardín Botánico, obra del arquitecto Felipe de Montemayor e Ignacio Zubizarreta. También de ese año será el conjunto residencial Las Danielas, que construyó el INAVI en las minas de Baruta, muy grande. Son 6 torres de 17 pisos con 600 apartamentos. Bien, y en la próxima parte del programa seguiremos viendo la construcción de la ciudad. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural.
Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos en el año 81 y es cuando se construye el edificio sede de PDVSA. Bueno, en 1995 se construye otro edificio de PDVSA en frente que se llama PDVSA Sur. Ese edificio es diseño del arquitecto Helen de Garay. El edificio sede del Tribunal Supremo de Justicia es diseño arquitectónico de Julián Ferris. Antes se llamaba Corte Suprema de Justicia. Y ese edificio tiene un vitral muy hermoso del artista Alirio Rodríguez, de grandes dimensiones. La sede tiene 31.600 metros cuadrados de construcción. Como sabemos, está ubicado al final de la Avenida Baral, muy cerca del Panteón Nacional y del Foro Libertador. También se construyó el edificio sede del Ministerio de la Defensa en 1982. Diseño arquitectónico de Julián Ferris, otro gran arquitecto con mucha obra pública. También en 1982 se construye la Plaza Bicentenaria con 30.000 metros cuadrados de construcción, un diseño del arquitecto Oscar Tenreiro Dewitz, que concibió la Plaza Bicentenaria integrada como una extensión del Palacio de Miraflores, creando un espacio abierto, plano, y debajo alberga varios pisos de funciones administrativas, de estacionamiento, y colinda en su lado sur con el Liceo Fermín Toro. De modo que esto se llama Plaza Bicentenaria por el Bicentenario del Libertador en 1983. Ahí hay todo ese conjunto. Recordemos que cruzando la avenida Urdaneta, enfrente del Palacio de Miraflores, está el Palacio Blanco, que fue diseñado por Luis Malaucena y se inauguró en 1957. Y nos vamos al año 82, seguimos en el año 82, con la Plaza Brión de Chacaíto. En esta plaza, por la que circulan a diario multitudes de personas, fue construida por el Metro de Caracas, inaugurada en 1982, antes de que se inaugurara el metro. Es una plaza grande, tiene 11.222 metros cuadrados, es de las mayores de la ciudad, y tiene es un homenaje a Luis Brión, el almirante, nativo de Curazao y venezolano por adopción, que tuvo un papel tan importante en las guerras de independencia. Tiene una obra de Jesús Soto, Cubo Virtual Azul y Negro, también una obra de Teresa Casanova, Estructura en 3 partes. Y del año 82 será el Museo de los Niños, creado por Alicia Pietri de Caldera, y abrió sus puertas una primera etapa en el 82 y una segunda en 1993. Y de 1983 será la inauguración del Complejo Cultural Teresa Carreño. Bueno, la historia del Teresa Carreño comienza en 1970. Se tardó 13 años en construir. Entonces el presidente del Centro Simón Bolívar era Gustavo Rodríguez Amengual, y él llama a un concurso arquitectónico para construir una sala de conciertos y la sede de la Orquesta Sinfónica Venezuela, y un jurado integrado por Tomás Sanabria, Martín Vegas, Guido Bermúdez, Julio Col y Américo Failache le otorgaron el premio a la propuesta de Jesús Sandoval Parra, Tomás Lugo Marcano y Dietrich Kunkel. Bueno, y le fue asignado el terreno en el Parque Los Caobos. Ese terreno tiene 22.000 metros cuadrados
y ahí está la construcción del complejo, que tiene 80.000 metros cuadrados de construcción. Sandoval Parra muere muy temprano, lamentablemente, y el proyecto queda en manos de Lugo y de Kunkel. La primera parte es la Sala José Félix Rivas, inaugurada en febrero del año 76. Y y después se inaugura ya el teatro completo con la Sala Pedro Antonio Ríos Reina el 19 de abril de 1983. La Sala José Félix Rivas tiene una capacidad de 440 personas y la Sala Ríos Reina tiene una capacidad de 2.400 espectadores. Las condiciones del teatro son óptimas en cualquier lugar del mundo. Allí hay conciertos, hay danza, hay ballet clásico. La pirámide por fuera del teatro está revestida con una obra del escultor Harry Aben, y en el lobby, en el foyer del teatro, cuelga una obra de Jesús Soto. A la vez el telón del teatro es una obra de Jesús Soto, y es realmente un orgullo de los venezolanos. Este es uno de los mejores teatros de la América Latina. Y bueno, fue construido a lo largo de varios periodos presidenciales. La iniciativa de construirlo es de Rafael Caldera. Carlos Andrés Pérez lo continúa y lo termina Luis Herrera Campins. Bien, habíamos hablado antes de la línea 1 del Metro de Caracas, inaugurada el 2 de enero del 83. Y con motivo de esa línea se construyó el Boulevard de Sabana Grande, en la vieja avenida Abraham Lincoln. Ese bulevar está trazado sobre lo que también era la calle real de Sabana Grande. En su extremo oeste comienza en la Torre de la Previsora y en su extremo este en el Centro Comercial Chacaíto y la Plaza Almirante Luis Brión. Ese bulevar suma 12 cuadras, 23 transversales que confluyen en el bulevar. Durante años fue el lugar predilecto de la bohemia caraqueña. Incluso llegó a contar entre sus ámbitos con un grupo de escritores y artistas aficionados a la fiesta y con un gran sentido del humor. Ese grupo se llamaba La República del Este. Allí hacían parodias de elecciones, había pues de todo, una gran inventiva y por supuesto el diálogo de intelectuales y artistas que ocurría. Muy cerca estaba la librería Suma, allí estaba un café emblemático de la ciudad que se llamó Il Piccolo, de modo que eso tuvo una vida muy cultural durante muchos años. También de 1983 es el Boulevard de Catia, tiene 870 metros de largo. Antes fue la avenida principal de la urbanización Nueva Caracas. Allí el Banco Obrero construyó en 1929 un conjunto de casas. Y antes la Plaza Pérez Bonalde, que hoy en día se llama así, se llamaba Cataluña, hasta que en 1946 se rebautizó con el nombre del poeta caraqueño. Bueno, el Metro de Caracas hizo este paseo peatonal y lo inauguró en 1983. Tiene 40.000 metros de superficie. Fue recuperado en el año 2013. Y todos estos bulevares fueron concebidos, tienen la impronta del arquitecto de estos bulevares en el Metro de Caracas, que fue Max Pedemonte, a quien vemos con frecuencia caminando en el Parque del Este. Y siempre es grata su presencia y el recuerdo de la obra arquitectónica de Max Pedemonte. Bien, la Plaza Caracas es también de 1983, dentro de las celebraciones del bicentenario del natalicio de Simón Bolívar. Esa zona donde está la plaza se había convertido en estacionamiento de vehículos
Y bueno, y ahora la plaza es un espacio abierto con granito en el piso, y allí se colocó el pedestal con el busto de Simón Bolívar de Victorio Macho. Esta plaza tiene 12.000 metros cuadrados y fue inaugurada el 7 de noviembre de 1983. Y hasta aquí llegamos hoy. En nuestro próximo programa comenzamos con el año 1983 y el Museo de la Rinconada. Ha sido como siempre un placer hablar para ustedes.